La batalla por crear un futuro mejor y real para las próximas generaciones se mantiene latente. Internacionalmente, vemos que la situación cambia muy rápidamente. Por un lado, los intereses financieros de una oligarquía rancia, pero enquistada en el poder económico, no quiere ceder en nada. Por el otro, más y más individuos abren los ojos y la mente para entender la visión de ser humano y tratar de unirse a una lucha que nos compete a todos. Es muy importante dar un paso más y entender la forma de pensar que debemos desarrollar si queremos hacer algún cambio de fondo. Diariamente hemos venido dando un seguimiento a la dinámica internacional en nuestra página de internet y lo que podemos ver es la desesperación de la oligarquía financiera, que está quedando al descubierto más y más en las cosas que hacen. Cosas que también dejan entrever cuál es su visión tan destructiva, en la cual ellos se ven como los dirigentes del mundo y los demás no somos más que ganado humano que puede ser sacrificado cuando ellos consideren que es necesario para lograr sus fines. Por eso, no es una sorpresa que quieran empezar una guerra sin importarles cuántos seres humanos podrían morir. Es por esa visión imperial que pueden utilizar los drones y asesinar a quien quieran sin ningún remordimiento y aplicar otras políticas que buscan un genocidio mundial. Esto lo han logrado porque nos han hecho creer que basta con la opinión de los medios para entender la situación actual, que ninguno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer un análisis porque de todas formas nada cambiaría. Sin embargo, si analizas a profundidad las muertes que sus políticas generan, no podrías decir que esta declaración es exagerada. Es en este contexto que es importante señalar el nuevo escenario político que parece surgir en Estados Unidos en contra de Obama, que es uno de los principales operadores de estas políticas imperiales. Primero, ocurrió la denuncia de la Corte de Apelaciones de Washington, D.C. en contra de los nombramientos que hizo Obama sin autorización del Congreso. Segundo, lo que hizo el senador Ron Paul al levantarse en protesta y llevar a cabo el famoso filibustero, el obstruccionismo parlamentario, donde se paró por horas para retrasar el nombramiento del director de la CIA y para exigir una respuesta del gobierno sobre los asesinatos que hace con drones, un tema que Obama nunca discutió con nadie y siempre se había negado a dar una respuesta de cualquier tipo. Esto se suma a la pelea que ha encabezado el congresista Walter Jones para movilizar a los demás congresistas para que reconozcan la inconstitucionalidad de la intervención en Libia, donde de nueva cuenta el gobierno actuó unilateralmente. En su conferencia del 8 de marzo, LaRouche planteaba que estas movidas están generando una dinámica en la cual se están gestando un movimiento más allá de los partidos, directamente en contra de las políticas dictatoriales de Obama. Es también en este contexto que toma relevancia el llamado que hizo el congresista Walter Jones para que se desclasifiquen las famosas 28 páginas del informe sobre los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Hay que retomar este caso del 11 de septiembre que volvió a salir a la luz recientemente, no solo por este llamado de Jones, sino también por una situación trágica reciente, donde murió uno de los investigadores más importantes del tema. Así es que analicemos esto un poco más a detalle. Como muchos sabrán, desde el inicio, este acontecimiento generó muchas teorías sobre lo sucedido. Si analizamos los acontecimientos superficialmente, podríamos decir que un ataque en contra de Estados Unidos, en represalia o venganza por las atrocidades que ha hecho en Medio Oriente, sonaba lógico. Aparentemente todos los elementos para creer en esa versión están ahí. Intereses políticos, el odio de los pueblos, terroristas malvados involucrados, aviones secuestrados, etc. Todo el mundo lo vio. Todo se transmitió por televisión en vivo a nivel mundial, incluso cuando se reportó, media hora después, que ya se sabía quién era el culpable. Con un análisis superficial no habría por qué dudar. Sin embargo, si dejamos de lado nuestros meros sentidos y emociones e indagamos un poco, empiezan a salir dudas respecto a esta versión. ¿Cómo secuestraron tantos aviones? ¿Cómo es que nadie supo nada hasta que se estrellaron? ¿Por qué a pesar de que hubo tanto tiempo entre uno y otro, no se pudieron evitar? ¿Cómo fue posible que los sistemas de inteligencia no pudieran saber nada de los secuestros que ya llevaban varias horas? ¿Y por qué todavía hasta hoy no pueden confirmar la existencia de armas de destrucción masiva en varios países? ¿Cómo es que ellos mismos supieron en menos de una hora quién fue el culpable? Bueno, para no dejar que cualquier teoría loca surgiera, se iniciaron investigaciones. Una de ellas fue la de la Comisión del Congreso de Estados Unidos. Curiosamente, no hubo muchas conclusiones. De hecho,
se publicó un libro con las investigaciones. Todo fue público. Todo, excepto una sección de 28 páginas. De todas formas, se hicieron muchas teorías alrededor. La aparentemente más obvia fue la del autoatentado. Para poder hacer todo, era necesario que alguien, desde dentro, permitiera que pasara. Y, obviamente, fue la misma facción estadounidense bélica que buscaba armar conflictos para vender armas y saquear el petróleo. Y aunque esto en cierta forma es correcto y tiene elementos importantes, lo que nos debe llamar la atención es precisamente su obviedad. Eso es lo que la desacredita. Aunque los llamados conspirólogos compraron y vendieron la idea, la verdad, se quedaron cortos al basar sus análisis simplemente en cosas prácticas, en que este tipo de atrocidades se hacen solo por el dinero involucrado. Pero sigamos adelante, pues vamos a toparnos con algo muy interesante. A inicios del mes pasado, uno de los investigadores sobre el tema, Philip Marshall, fue encontrado muerto en su casa junto con sus hijos. Marshall escribió un libro titulado El Gran Engaño, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. La versión oficial de las causas de la muerte señalan que el motivo podría ser una depresión que lo llevó primero a matar a sus hijos, después a su perro y al final a suicidarse. De nueva cuenta, todo indica que eso fue lo que ocurrió. Marshall fue uno de los que no se quedaron con la simple visión del autoatentado del 11 de septiembre. Se sabe que tuvo contacto con el ex senador estadounidense Bob Graham, quien fue copresidente de la investigación conjunta del Congreso y quien pidió que se desclasificaran esas 28 páginas del informe. Pero, ¿qué tienen esas 28 páginas que ni Bush ni Obama han querido desclasificar? Marshall indica que en primer lugar, efectivamente la figura de Osama Bin Laden fue una bandera falsa para encubrir que la logística, planeación táctica y entrenamiento fue hecho por la inteligencia de Arabia Saudita. Y claro está, hubo participación en parte del gobierno estadounidense para que todo pudiese llevarse a cabo. Pero Marshall, como capitán de aviación veterano, remarcaba el tipo de entrenamiento que se necesitaba para hacer las maniobras con los aviones y denunciaba que la comisión investigadora nunca tuvo testimonio de un experto de aviación. También exponía cómo y dónde pudieron ser los entrenamientos, además de identificar coartadas para las entradas y salidas de personas implicadas. Y pone al descubierto el papel que jugó el príncipe Bandar bin Sultan, quien fue embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, y su relación con la familia Bush. Además documentaba en forma muy clara la forma en que se encubrió toda esta operación. Su planteamiento es que para poder llevar a cabo toda la agenda que hemos visto después del 11 de septiembre, era necesario un evento catastrófico. El estudio de Marshall es completamente cierto, y su muerte se debe considerar una gran pérdida, no solo por lo que hizo, sino por todo lo que podía haber llegado a escribir o decir en este momento tan crucial. Pero al igual que a un compañero de batalla, lo honramos siguiendo adelante. Como ves, todo esto muestra algo más allá de lo que se pudiera considerar lógico u obvio. Como probablemente lo sepas, nuestro movimiento internacional también ha hecho mucha investigación sobre el tema. Y un elemento central que habría que agregar a este panorama es el papel del príncipe Bandar en el famoso acuerdo conocido como Al-Yamama. Al-Yamama fue un acuerdo que hicieron Arabia Saudita e Inglaterra en la década de los 80, supuestamente para el intercambio de armas por petróleo. En el 2007, cuando el acuerdo se hizo público, se creó un escándalo debido a que la empresa de armamento británica BAE Systems supuestamente había sobornado a Bandar para que el acuerdo se realizara. Ese supuesto escándalo solo fue utilizado para desviar la atención del problema real, como lo denunció en aquel entonces el movimiento de LaRouche en la revista EIR, en donde publicó: lo que nadie quiso realmente decir es que los ingresos petroleros generados por los 600,000 barriles diarios con el que los sauditas le han estado pagando al fondo Al-Yamama desde 1985 a la fecha suman aproximadamente 160,000 millones de dólares. 4 veces más el costo real de todo el paquete militar que le entregó BAE a Arabia Saudita. Nadie en Londres dice a dónde fue a parar el resto del dinero, ni para qué se usó. Sobre el asunto, habría que citar al británico William Simpson, quien escribió la biografía autorizada del príncipe Bandar en 2006. En la parte donde cita las entrevistas con Tony Edwards, quien fue el director de la Organización de Ventas y Exportaciones de Defensa del gobierno británico y quien administró
el proyecto Al-Yamama. Edwards admitió que para los sauditas el uso del petróleo significaba que el contrato era en efecto una transacción al margen de la contabilidad. No pasaba por la tesorería saudita. Edwards también confirmó que uno de los mayores atractivos para los sauditas en este arreglo único fue la flexibilidad británica. Subrayó que la DESO y la BAE terminaron de este modo apoyando toda aeronave saudita, el programa Escudo de la Paz, financiando todo a través de Al-Yamama. Edwards concluyó que, en otras palabras, el valor de este flujo de ingresos y para lo que se usó se ha desviado un poquito el paso de los años hacia otras cosas distintas a las que originalmente estaban destinadas. La realidad es que este pequeño desvío al que hacen alusión, aunque supuestamente poquito, ha servido para el financiamiento de terroristas a nivel global. Es el fondo financiero comunitario no declarado más grande del mundo. Bandar había intentado mantener oculto su papel en la canalización de millones a través de una cuenta bancaria en Suiza. Así, llegamos a la forma en que actúa el elemento principal y muy pocas veces mencionado, el Imperio Británico. Gracias al fondo creado alrededor de Al-Yamama para las famosas Black Operations, se han financiado muchos de los conflictos geopolíticos a nivel mundial. De ahí vino el dinero para los contras nicaragüenses en la década de los 80s. De ahí se sacó el dinero para pagar gente para el atentado del 11 de septiembre. Y muy probablemente de ahí esté llegando mucho del armamento para los supuestos rebeldes en Siria. Al-Yamama es una operación que en cierta forma lava el dinero y las manos de un imperio que participa siempre, pero que nominalmente nunca existe, el británico. La manera de entender esto es tener una visión científica y estratégica de la historia. Cuando la Rusia refiere al tema, resalta la necesidad de entender el modus operandi de los imperios, el principio bajo el cual actúan. Los imperios no son una nación en sí, sino intereses que se sienten estar por encima de estas y, al igual que a las personas, simplemente las utilizan para lograr sus intereses. Entender ese principio te ayudará a ver cómo es que han actuado anteriormente, desde Venecia hasta Roma. Es un método un poco oculto, pero no imposible de conocer. Por eso, hacer un análisis lógico de las cosas o hacer una teoría conspirativa significa caer en la trampa del imperio. La única forma de romper con esos patrones es recurrir a la ciencia. Si quieres entender las causas y las posibles soluciones a la crisis actual, tienes que descubrir ese modus operandi. El principio científico que nos ayuda a comprenderlo no yace en el empirismo, no yace en creer en lo que nuestros sentidos nos dicen. Nada en el universo funciona así. Nuestros sentidos nunca nos dicen la verdad. Ni lo aparente, ni lo lógico, ni lo obvio son la realidad de las cosas. El hecho de que la educación trate de reducir la ciencia a una mera descripción de efectos sin buscar las causas es un arma del imperio, no solo para hacernos incapaces de poder identificar sus artimañas políticas, sino también para impedir el desarrollo de las mentes de los ciudadanos de las naciones y así mantenernos sometidos a un método colonial de creer que las cosas no se pueden cambiar. Pero no nos contaban de la cultura, del conocimiento, de la ciencia que había. ¿Por qué? Porque hubiera sido autovalorativo de nuestras propias condiciones. Y lo primero que hay que hacer para colonizar es convencer al colonizado que no sirve para nada. Esto es también la ciencia. En este caso, los sentidos solo sirven para detectar ciertas anomalías, pero si el conocimiento dependiera de ellos, nunca entenderíamos nada. Por ejemplo, si simplemente volteas a ver el cielo, lo que verás es que el sol, la luna y las estrellas, todos te dan la vuelta a ti. Actualmente sabemos que no es así, que no solo no te dan la vuelta a ti, ni tampoco al planeta, sino que la luna nos da la vuelta a nosotros y que juntos le damos la vuelta al sol en una órbita en forma de elipse. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo llegó la humanidad a ese entendimiento? La inmensa mayoría de nosotros nunca hemos salido del planeta. Todavía nadie ha estado en otro planeta. Y ni hablar de haber salido del sistema solar. Así es que, si nunca hemos visto nuestro sistema solar, ¿cómo es que sabemos lo antes mencionado? Por nuestra mente. Un recurso estratégico para el desarrollo del país, que era abundante en la Argentina, pero que estaba muy mal administrado y que no solo
no abastecía las necesidades propias, sino que todo el beneficio se verificaba en el exterior, ustedes pensarían que yo voy a hablar de YPF y de la regulación del petróleo. Pero hay un recurso igualmente importante, que son los cerebros. Y tal vez la situación con los cerebros era todavía más vergonzosa que con el petróleo. Entonces, nosotros estamos convencidos que avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, en realidad, es la manera más democrática de llegar a una sociedad más justa, porque espontáneamente una sociedad más educada y que apuesta a la ciencia tiene estos valores que consideramos trascendentales. Tecnopoliferia ha sido una herramienta importantísima a la hora de publicitar para qué sirve el conocimiento, qué carreras se pueden seguir y cómo la ciencia mejora la calidad de vida. Mira, los jóvenes iluminando no solo una plaza, están iluminando un modelo de país distinto, en que los jóvenes son los que aportan esta nueva visión necesaria para que el país cambie. Las dos visiones están ahí. Un ser humano que cree que no puede entender ni cambiar nada, o uno que se ve a sí mismo con el poder de cambiar no solo el sistema económico-político, sino al universo mismo. Por lo tanto, te invito a tomar en serio las implicaciones de entender y aceptar la misión que cada uno de nosotros tiene en la historia de nuestra civilización. Aunque dicen que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, y básicamente lo estamos inventando.